Hoy nos metemos de lleno en una investigación muy particular. Vamos a rastrear una historia oculta, una que fue silenciada a propósito. Esto no es una clase de historia al uso, no. Lo que vamos a hacer es seguir las pistas de voces que quedaron enterradas bajo el polvo de los archivos oficiales. Imaginaos la escena, un archivo en Sevilla. Hay humedad, polvo, pero esto no es una biblioteca, es más bien la escena de un crimen histórico. Y lo que se respira ahí no es exactamente silencio, es la presencia de las palabras que se dijeron y sobre todo de las que se obligó a callar. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. Tenemos documentos oficiales, con una caligrafía perfecta, que nos cuentan una versión de la historia. Nuestra tarea, nuestro objetivo, es cazar esa otra historia, la que esa misma tinta intentó ahogar para siempre. Y esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a explorar ese denso silencio de los archivos. Después, aprenderemos una técnica clave: leer desde los márgenes, escuchar a los olvidados. Luego, investigaremos el choque brutal entre el altar y el molino, donde la fe y la explotación se encontraron. Descubriremos cómo los mitos sirvieron como un escudo de resistencia. Y, ya para terminar, nos sentaremos a la mesa compartida para ver qué significa todo esto hoy. Empezamos por el principio, claro, el propio archivo. Pero no lo vamos a ver como un simple almacén de papeles viejos, sino como lo que es: la escena de un crimen donde unas voces fueron silenciadas sistemáticamente. Muy bien, vamos al lío. Para resolver un misterio como este, no nos sirve con leer los decretos de los reyes o las crónicas de los que ganaron. Necesitamos una herramienta diferente. Necesitamos, de hecho, un cambio total de perspectiva. Y fijaos, esto lo explica muy bien. Dejamos de leer la historia desde el centro del poder, desde los despachos de reyes y obispos, y empezamos a leerla desde los márgenes, desde la piel del indígena exhausto, desde la experiencia de la mujer desplazada o del esclavo africano. A esta herramienta se la llama objetividad situada. Y ojo, que esto no significa ser parcial, significa ser honesto. Es admitir desde el principio que para entender de verdad una institución, la primera pregunta que hay que hacerse es siempre ¿cómo afectó esto a la gente más vulnerable? Esa es nuestra brújula. El caso de Bartolomé de las Casas es, yo creo, el ejemplo perfecto de este giro. Él era parte del sistema, un encomendero, uno de los beneficiados, pero un día algo le hace clic. Sufre una conmoción moral al ver la brutalidad contra los indígenas y todo cambia. Pasa de ser un cómplice del sistema a ser su crítico más feroz. Su historia nos enseña que un cambio de perspectiva lo puede cambiar absolutamente todo. Vale, ya tenemos nuestra herramienta, nuestra forma de mirar. Así que ahora vamos al meollo de la cuestión, al corazón de la injusticia, a un lugar donde dos mundos chocaron de forma muy violenta: el altar, que es el símbolo de la fe, y el molino, el símbolo de la economía, de la producción. Y para entender este choque tenemos que fijarnos en esta tríada, que es fundamental. El sistema colonial se montó sobre el control de estos tres pilares de la vida: el trabajo, la tierra y el pan. Es que quien controla esto, controla la vida misma. A ver, para muchísimas culturas, incluidas las de antes de la conquista y la tradición judeocristiana original, el trabajo tenía una dignidad casi sagrada. Hay un concepto hebreo, abodaj, que lo explica genial: trabajar la tierra era un servicio a Dios. Las manos que araban eran también manos que servían a algo más grande. Claro, esta visión se la cargaron. Lo que hizo el sistema colonial fue, precisamente, romper esa idea. Separó el hacer cosas, el poiellín griego, de la ética de cómo tratamos a las personas que las hacen, el prateín. Y claro, en el momento en que desconectas la producción del respeto por la vida, el trabajador deja de ser una persona y se convierte en una simple herramienta para generar beneficio. Y esto nos lleva a un punto que es tremendo: la idea de que cuando el pan que se ofrece en el altar es fruto de la explotación, del sufrimiento, de la muerte de otros, deja de ser un símbolo de vida. Se convierte, de hecho, en una forma de legitimar, de hacer sagrada la muerte de los demás. Dicho de otra forma, y esta idea es demoledora, una liturgia sin justicia es un teatro homicida. La idea de que un ritual, algo que se supone que es sagrado, puede convertirse en una farsa que encubre y justifica la violencia, es la escena del crimen en su estado más puro. Pero claro, la historia nunca es tan simple. No acaba ahí, porque la gente oprimida no se quedó de brazos cruzados, no fueron víctimas pasivas. Se defendieron, y lo hicieron con herramientas muy potentes. Pensemos en los mapas. Por un lado, estaban los mapas del conquistador, geopolíticos para extraer recursos, mapas de propiedad y poder. Pero por otro lado, los pueblos oprimidos crearon sus propios mapas, mapas espirituales, mapas de significado, de pertenencia, geografías sagradas que les permitieron sobrevivir.
Y aquí es donde entran en juego los mitos. Mitos como la tierra sin males de los guaraníes o la legendaria búsqueda de Shambhala. Pero ojo, que esto no era escapismo, no eran cuentos para evadirse, eran herramientas activas de resistencia, escudos simbólicos y mapas espirituales que mantenían viva la llama de un mundo más justo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final de nuestra investigación, la que de verdad importa hoy. Si entendemos la historia como la escena de un crimen, ¿qué tipo de justicia es la que buscamos ahora? Es que el objetivo de remover todo esto no es buscar culpables o pedir revancha, no va de eso. El objetivo es otro, es construir una memoria que nos haga responsables en el presente, una memoria que nos obligue a actuar. Frente a este panorama de opresión, la propuesta de esta investigación no es una lista de soluciones complicadas. Es algo más simple y a la vez más profundo. Es un único pero crucial cambio de mentalidad. La pregunta clave, la que conecta el problema histórico con las soluciones de futuro, es esta. ¿Cómo podemos mover la utopía? ¿Cómo hacemos que esa idea de un mundo mejor se mueva? Pues aquí está la respuesta. Es un cambio de imagen mental. La utopía deja de ser un trono lejano, inalcanzable, pensado para un rey, y se convierte en una mesa compartida. Algo que construimos entre todos, codo con codo, aquí y ahora. Es pasar de una jerarquía vertical a una comunidad horizontal. Así que al final todo esto termina con una pregunta que nos lanzan directamente. La búsqueda de esa tierra sin males, de ese Shambhala, no es una leyenda del pasado, es un proyecto de justicia que se tiene que construir en el presente. Y la pregunta que queda en el aire es esa, ¿vale? ¿Y nosotros? ¿Cómo empezamos a construir hoy esa mesa compartida?